esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Adrián Trogli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bueno, este, mucha tela para cortar, pero se sumó Mar del Plata también. Se llama Mar del Plata, ese es el titular y con eso alcanza. Ya estoy hecho. Este, Contale, eh, contale a la gente de qué se trata, dale. Le cuento a la gente, hace 7 años, casi en absoluta soledad, empecé a decir que la medida de la movilidad era la inflación. Sí. En su momento hubo muchos cambios, 2017 hubo un cambio de ley, las toneladas Las de 14 piedras toneladas, sí. en el Congreso. Luego vinieron, nunca logramos bajar la inflación, para ser claros. Tuvimos una inflación que ascendió durante muchos años hasta el despropósito 2023. Pero en ese momento uno de los grupos que más sufrió fueron los jubilados que las normas de movilidad de ninguna manera le eran suficientes para alcanzar la inflación. Esta es la lógica o la falta de lógica que tenía el sistema. En el Congreso se debatió mucho esta cuestión de que había que darle movilidad por inflación a la gente, pero después decían eso, pero después sacaron una ley que decía otra cosa. Bueno, el viernes se suma la segunda cámara, se suma Mar del Plata, como dijiste, que hace esta interpretación, que acompaña a este criterio. El primer fallo lo hizo la Cámara de Mendoza, la Cámara Federal con asiento en Mendoza, y ahora se sumó Mar del Plata. ¿Qué es lo que dice Mar del Plata? En términos muy llanos, más allá de que la argumentación me gusta mucho, que la ley de movilidad que sancionó Alberto Fernández, o mejor dicho, el gobierno de Alberto Fernández, porque esto salió primero de la Cámara de Diputados, perdón, de senadores, donde había otra Fernández ahí a la cabeza, Sí. eh, esta buena mujer sacó una ley que la Cámara consideró inconstitucional porque le había generado de pérdida a los jubilados un 50,3% de su poder adquisitivo y ordena repararlo con inflación. Así que, en pocas palabras, la Cámara Federal de Mar del Plata, más allá de que estos son fallos apelados ante la Corte, opina que hay que duplicar el valor de las jubilaciones de aquellos que aportaron, como siempre digo, ¿no? A ver, decilo despacito. O sea, en definitiva, más Si allá de los... vivís si vivís en Mar del Plata, sería la primera Claro, parte de la o frase. en Mendoza. O en Mendoza. Mar del Plata no es la ciudad de Mar del Plata, sino todo la cobertura que tiene. General Porredón. Sí, sí, es bastante amplia, es casi una cuarta parte de la provincia de Buenos Aires en extensión del terreno, no en gente. Es una de las 4 cámaras de la provincia, Bahía Blanca, San Isidro y. No, San Martín y La Plata son las otras. Pero bueno, Mar del Plata hizo punta al declarar la inconstitucionalidad de la ley de movilidad del último gobierno, del gobierno anterior, y es aumentar, duplicar el valor de las jubilaciones de aquellas personas que tienen haberes sin bono, por decirlo de alguna manera. Los que Aclaremos algo, ¿no es cierto? Que siempre los fallos son sobre casos particulares, ¿no es cierto? Sí, sí, es fundamental porque esa fue una de las grandes preguntas en las redes con esto. ¿A quién le toca? Bueno, por eso empecé diciendo, si vivís en Mar del Plata podés hacer un juicio. Pero a mí lo que más me gusta, si me permitís, del fallo es que empezamos un camino. Un primer paso lo había dado Salta, en realidad, más allá que no había hablado de esta ley en particular. Después Mendoza declara la inconstitucionalidad de esta ley. Y ahora eh, Córdoba tenía algunos fallos así, pero todavía está dubitativa en la resolución final de la Cámara, más allá que había declarado la INCU un par de veces. Pero ahora este es un fallo que, con algunos fundamentos, insisto, muy lindos, marca un camino que creo yo que ninguna de las cámaras que quedan va a llevarle la contra seriamente. A ver, Y entonces menciona algunos de esos argumentos. estos argumentos, no, pues, hay dos muy lindos, o muy, muy sencillos, y cuando las cosas son simples y fáciles de explicar, son más lindas todavía. Dice la Cámara que los decretos que crean los bonos o los refuerzos extraordinarios
se basan en que la inflación le había carcomido el poder adquisitivo a los jubilados, cosa que el decreto mismo dice. Entonces, a partir de ahí, deciden rescatar a un grupo que son los saberes más bajos, pero esto significa, al mismo tiempo que le diste algo a alguien, le dejaste dar algo a otro, y la inflación afecta a todos, quizás no todos por igual, y quizás el bono no sea suficiente, pero le estás dando, le reconoces el daño a todos, le estás dando un algo a algunos, y esto lo hizo el Poder Ejecutivo de la Nación. Yo a esto le agrego, cosa que no está en el fallo, que los últimos decretos lo firmó un tal Sergio Massa con el presidente, digo, ministro de Economía, decía la inflación les complicó la vida a los jubilados, y entonces rescato a los de la mínima. Bueno, si reconociste el daño, hace algo con el resto, sería la lógica Claro. de la Cámara de Mar del Plata, y además utiliza después el decreto actual, el 274 del año pasado, del gobierno de Milei, en donde dice que esta ley de movilidad tuvo resultados desastrosos. Entonces, si el reconocimiento del daño está hecho por la administración pública, uno durante la vigencia de la ley, pero salva o parcialmente a algunos dándole un bono y a los otros nada. Y después viene otro gobierno y dice, esta ley no sirve para nada y hizo un daño enorme. Bueno, ¿y cuándo los reparás? Bueno, ya que no lo hiciste para todos, acá tengo a la señora González que viene, que tuvo un haber más alto que la mínima, y yo tengo que resolver en el caso particular, así que otórguese el mismo criterio que está dando hoy el Poder Ejecutivo Nacional para dar la movilidad actual, ¿sí? Esto es básicamente inflación con 2 meses de atraso. Te hago una consulta. ¿Esta es una causa tuya? Porque la de Mendoza era tuya. La de Mendoza era mía, no, esta no, pero es de una amiga, Ajá. y, y sí citan el fallo de Mendoza y uno de Salta. Esto es lo que a mí no sé cómo decirlo, me está convenciendo cada vez más en esto, ¿no? En esta dirección ya trazada. El hecho de que están entre ellos, entre los jueces del mismo nivel, de Cámara de Apelaciones, eh, asentándose los unos en otros, me parece que le está marcando a la Corte, que aunque siempre puede resolver lo que quiera, le están diciendo, che, le sacaron la mitad, ¿qué vamos a hacer? Yo se lo quieren devolver. La Claro. Corte, por supuesto, podrá tomar una medida intermedia y que incluso podría ser razonable, podría encontrar otra medida de reparación y que en vez del 100% de aumento le dé un 90%, bueno, sería válido también. Sí. Pero ahora no le está llegando a la Corte simplemente fallos por parte del jubilado que se queja, sino por parte de ANSES, que se está quejando de que le dieron mucho al jubilado. Ya entramos con otro pie, con otro peso. Hablando de eso, ¿sabes que hay versiones encontradas sobre esto que había prometido de los ceros, que ya no está más, creo que en el ANSES, ¿no es cierto? O sea, teníamos en claro que los retroactivos, bien, gracias, ¿no? A la cola y a esperar. Pero hay versiones encontradas que realmente hay como si fuera un ralenti de carburador en los ajustes de sentencias firmes, incluso por ejecución de sentencia en cuanto al haber, no al retroactivo. ¿Qué pasa? ¿Fueron los feriados o en la ANSES se tomaron vacaciones? ¿Cómo es la cosa? Sí, hay informaciones cruzadas. ¿Sí? Yo tengo datos concretos de que se están pagando más reajustes de haber que para el mismo periodo del año pasado o del año anterior también, digo, así cambiamos de administración. Sí. Eh, sí bajaron un poco respecto del mes anterior, pero la verdad es que enero fue la muerte, ¿eh? Pero febrero, marzo, abril, yo te diría que vinieron bien, mayo, poquito menos por ahí, pero no hay grandes cambios para abajo. Lo que sí hay, esto que decías recién, casi han desaparecido los pagos de retroactivo. Ajá. Estamos más o menos en 75% de cambio de haber y 25% de las sentencias que pagan CES con cambio de haber y retroactivo. Pero cambios de haberes, yo te diría que
que miramos periodos más largos que 1 o 2 meses, Sí. nunca en la historia del ANSES, salvo la reparación histórica, hubo tanto cambio de haber como están habiendo ahora por sentencias. Sí es cierto que vos mencionaste el tema de las ejecuciones, que el que no tiene ejecución y tiene una sentencia vieja, por ahora, a la cola Sí, larga. claro. Pero sí, a mí me ha esperanzado, y de hecho hoy estuve en tribunales charlando esto con gente de tribunales, eh, que están realmente respetando las sentencias de ejecución, en las que tiene un número, ¿no? Esto es, le ordena al ANSES hacer un reajuste, no lo hizo. Vamos nosotros, vamos con el cálculo, nos aprueban el cómputo que llevamos nosotros y eso es el resultado final de la sentencia de ejecución, más allá del embargo, ¿no? Eso determina un monto específico. Esas sentencias las está respetando por haberes muy altos en algunos casos. Esto significa que no están poniendo ningún reparo para el haber máximo, una cosa por el estilo. Lamentablemente, sí le aviso al que esté escuchando que tenga una situación de esta, es que siguen descontando ganancias, pero bueno, Ajá. están dando aumentos muy significativos en el haber jubilatorio. Lo de ganancias lo vemos dentro de unos meses. Vamos a reiterar un consejo que diste en nuestro último encuentro, o en nuestro anteúltimo encuentro, que todos los meses aquellos que tienen alguna acción judicial, cada vez que cobren, hagan una fotito de su recibo, se la manden al abogado y para que les hagan el seguimiento actuarial y que además vean si realmente le están o no imputando el pago como tendrían que imputar en función de la ejecución de sentencia, ¿no? Sí, la mala noticia de esto, de que están cumpliendo mejor, es que nosotros a veces, no siempre, pero varias veces se nos escapa un poco la cosa. ¿Por qué? Porque ANSES pone el pago sin avisar, ni en el expediente judicial, Ajá. ni al titular. Entonces va el jubilado a la caja y se encuentra con que de golpe cobra el doble, Bien, y nosotros nos terminábamos enterando, pero por ahí 2 meses tarde. Entonces, para no perder ese tiempo, claro, es mi pedido siempre a mis clientes: "Che, avisen si hay algún está bien. cambio, porque por ahí se nos escapa sin aviso, ¿no?". Adrián, bueno, arrancamos la semana con una buena noticia, ¿no es cierto? Que a lo mejor, incluso por razones obvias, no había quedado en superficie y bueno, nada mejor que arrancar esta semana con esta información. Es una más que se suma y sabemos que todo esto seguramente va a terminar en la corte, ¿no es cierto? Sí, sí, pero para mí es una gran noticia porque, insisto, fuera de la cuestión particular, eh, es un montón para el cambio de criterio. Están Claro. apareciendo nuevos criterios muy fundados, que marcan una tendencia. Entonces, en ese sentido, excede de que sea una sentencia o una cámara. Me parece que vamos a estar hablando este año con casi la totalidad de las cámaras de las que trabajan, porque hay muchas que simplemente copian y pegan cuando sale algo de la corte, pero las que trabajan en este tema, que es un tema un poquito áspero para algunos, Claro. va a terminar sacando sentencias en este sentido, aunque no sean iguales, pero marcándole un abanico a la corte, pero todo para una misma dirección. Gracias, Adrián, por habernos acompañado, ¿eh? Un placer, como siempre. Un abrazo. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista.